gobierno incluirá en el paquete de reformas tributarias el tema del impuesto verde. Damos la bienvenida al asambleísta por el Movimiento Creo, ingeniero Homero Castañer. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Quisiéramos conocer de qué manera se está canalizando este tema en la Asamblea y cómo se va a compatibilizar con la decisión ejecutiva que tomaría el gobierno con respecto a este mismo tema. Muy buenos días, un gusto saludarle a usted, a todas las personas que nos escuchan, un grato compartir esta mañana. Bueno, el presidente de la República en su informe a la Nación del 24 de mayo anunció la eliminación del impuesto verde. Nosotros presentamos el 24 de enero de este año ya el proyecto derogatorio de este impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Esto se ha venido ya tratando durante algunos meses. Primero ya pasó la unidad técnica legislativa, y le comento por qué me refiero a esto, porque dice la Constitución en el artículo 135 que solo el presidente de la República tiene potestad de presentar proyectos derogatorios o de creación de impuestos. Pero el artículo 140 dice también que cuando un proyecto de ley económico urgente haya entrado por decreto ley, eso quiere decir que nunca se debatió, nunca se socializó, nunca fue una comisión al pleno de la Asamblea, sino solo se presentó y en 30 días entró en vigencia, la Asamblea en cualquier momento podrá modificar, reformar o derogar ese proyecto de ley económica urgente. Y eso pasó con esta ley de fomento ambiental en el 2011, donde nos impusieron el impuesto verde, que nunca hubo debate, nunca se trató, y eso ha permitido que nosotros presentemos este proyecto que ya fue calificado, que esté en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy vicepresidente, y tengo una grata noticia para contarles. El día de hoy, a las 9:30 de la mañana nos instalamos, y estoy convencido de que con la voluntad de todos los asambleístas se aprobará el informe para primer debate de este proyecto. Es decir, nosotros ya estamos adelantados en este tema. El presidente de la República ni siquiera ha enviado ningún proyecto, hizo un anuncio que no es más que un anuncio, es decir, él como un anuncio no puede eliminar un impuesto, tiene que mandar un proyecto para que sea tratado en la Asamblea. Y más bien en ese tema nosotros hemos hecho un llamado al presidente, al Frente Económico, para que en ese proyecto que envíen se incluya algo que no podemos hacer nosotros, que es, aparte de que se elimine el impuesto verde, haya un artículo, una transitoria, para aplicar una remisión de deudas, de multas, de recargos, para la gente que lamentablemente durante años pasados no ha podido pagar, o ya los vehículos ni siquiera los saca, o ya son vehículos que están sin mover, y claro... Es decir, una especie de retroactividad. Así es, el tema es que hay gente que está con juicios de coactiva, que no puede sacar un RUC, que no puede renovar un facturero, que no puede acceder a un crédito bancario, porque tiene una deuda con el Estado de este impuesto que de verde nunca tuvo nada. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes frente a la ley de fomento productivo que junto con las reformas tributarias debería ir a la Asamblea Nacional hasta octubre? En un inicio se había dicho que las reformas laborales se incluirían en esta ley de fomento productivo, la ley de fomento productivo 2. Sin embargo, luego se ha dicho que no, pero que sin embargo todas estas reformas laborales que se están planteando también llegarían a la Asamblea Nacional en eso del mes de octubre, o al menos en este mismo año. Bueno, me parece que correcto que se separe el tema tributario
el tema de incentivos, del tema económico, del tema laboral. No podrían ir en el mismo paquete, toda vez que para mí tiene que ir a comisiones diferentes. Es decir, la una debería analizarla la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la otra la Comisión de Régimen Económico o de Desarrollo Económico. Mire, el problema más grave del Ecuador se llama desempleo, la falta de empleo. Es decir, no es la corrupción, no es la inseguridad, ¿sí? No es la falta de empleo. Y por ejemplo, la falta de empleo, eso deriva en que aumente los índices de delincuencia, porque la gente no tiene de qué vivir, de qué trabajar. Y estos escándalos de corrupción, el hecho de que cada cierto tiempo tengamos un corrupto que aparece, eso no le da de comer al pueblo. Lógicamente tiene que sancionarse, averiguarse, hacerse las investigaciones, pero el pueblo come de un trabajo, come de un empleo digno. Y en ese sentido, durante estos 2 últimos años especialmente, ha habido un aumento de gente desempleada. Casi 160,000 ecuatorianos fueron desvinculados del IES y ya no fueron vueltos a contratar. ¿Cuál es el problema en el país? Uno de los problemas, tenemos una rigidez laboral. Es decir, existe un mecanismo de contratación y un mecanismo de mantener dentro del rol de pagos o uno como patrono a un empleado muy rígido, y mucha gente se corre de contratar. Le pongo un ejemplo, voy a ir un ejemplo más para que la gente nos entienda más. Contratar una empleada doméstica o un empleado doméstico, una persona que haga un trabajo de limpiar la casa, de cocinar, o de cuidar a los hijos, cuesta más o menos de $460, es decir, un sueldo básico, tiene que prorratearse el 13º, el 14º, el seguro social, y muchas familias no tienen eso, no tienen para pagar eso. ¿Cuál es la flexibilización? Por ejemplo, mira, yo no tengo para pagarte todo el sueldo. A ver, trabaja de 8 a 12, deja haciendo la limpieza de la casa, deja cocinando, te retiras y te voy a reconocer $250, que es lo que tengo, sin vulnerar los derechos, es decir, con seguro social, ¿sí? Con un sueldo que es posible pagar, y aquí lamentablemente uno es mayor que 0, es decir, esos $250 puede servirle a una persona que no tiene trabajo. Por ponerles ese ejemplo, ¿no? Entonces, existen muchos casos en empresas, en microemprendimientos, en lugares en donde los artesanos contratan aprendices, gente que tiene que darse esa oportunidad de que sea más fácil contratar. Y lamentablemente, a lo mejor va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero también el tema de desvinculación laboral es muy complejo dentro de nuestro ingeniero Castañer. Quisiera ir un poquito más allá y entrar en el ámbito político de la Asamblea Nacional. ¿Cómo han quedado las cosas tras el 24 de mayo? Es evidente que hace 2 años era impensable que Creo vote de la misma manera que Alianza País en la Asamblea. Hace 2 años y algo más existía una verdadera batalla política en la cual se impugnaban los resultados electorales. Por parte de Creo se argumentaba que Lenín Moreno, a través de un fraude electoral, a través de la utilización del apagón, usurpó la presidencia de la República al movimiento Creo con su candidato Guillermo Lasso. Hoy están juntos en la Asamblea. La elección de César Litardo así lo comprueba, y hay decisiones conjuntas que se van tomando, y entendemos tienen el apoyo de Creo, como será la elección de María José Carrión
para que presida la Comisión de los Trabajadores, comisión muy importante, con toda la negra estela que ha dejado la legisladora correísta Carrión en el control de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Otro punto de confluencia, y esto podemos deducirlo de acuerdo con sus expresiones, entre Creo y el movimiento Alianza País, sería justamente este tema de la flexibilidad laboral, que es parte muy importante de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Quisiéramos conocer de usted, como uno de los importantes legisladores de Creo, hasta dónde alcanza esta confluencia entre Creo y Alianza País. A ver, primeramente le comento que este acuerdo legislativo ha sido saludado y reconocido no por algunos ecuatorianos, sino también a nivel internacional, ¿no? Es decir, que quien enfrentó en segunda vuelta a Lenín Moreno, que fue Guillermo Lazo, haya permitido que haya un acuerdo legislativo para dar viabilidad a una agenda legislativa primerito. Es decir, nada de cogobierno, es decir, aquí no ha habido de por medio un tema de vamos a dar el voto para que el presidente de la Asamblea, César Litado, pero a ver qué ministerio nos dan, qué gobernación, no, absolutamente. Agenda legislativa, y por ejemplo, ahí tengo que comentarle, el impuesto verde es parte de esa agenda legislativa. El tema de que se tienen que hacer reformas para generar más plazas de trabajo es parte de esa agenda legislativa. El parte de limitar las funciones al Consejo de Participación Ciudadana es parte de esa agenda legislativa. Eso fue lo primero que pusimos en la mesa para sentarnos a dialogar. Es decir, ¿estaban de acuerdo ustedes que estos 2 años tenemos que tener una agenda legislativa que sea al menos coincidente en algunos puntos? Muy bien, dialoguemos. No solo con ellos, también con los de Integración Nacional y con algunos independientes. El segundo punto, usted menciona el tema de las comisiones. Lógicamente era la participación, el derecho de participación dentro de las comisiones legislativas. A ver, no queremos que pase lo que pasó en el 2017, donde Alianza País captó 12 de las 13 comisiones. Tenemos derecho que se reconozca a diferentes bancadas para participar y presidir o vicepresidir comisiones para canalizar la agenda legislativa. Sin embargo, ingeniero Castañer, al parecer este acuerdo legislativo o frente a esta agenda legislativa, la situación dentro de las comisiones fue mucho más compleja. Se superaron los tiempos, en algunas comisiones no se pudo elegir, el Consejo de Administración Legislativa decidió en su momento anular también lo actuado en algunas de las comisiones, como la de los trabajadores. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la situación, la coyuntura política dentro de la Asamblea en este momento? Ahí viene la tercera parte. Lógicamente que había que poner nombres en sus acuerdos. Alguien tenía que presidir la Asamblea, alguien tenía que ser vicepresidente, alguien tenía que ir alcalde, alguien tenía que presidir las comisiones. Y esos nombres que pusimos y que conversamos tenían que ser nombres que tengan la aceptación o que tengan el consenso o que tengan la capacidad para hacerlo. Y aquí viene un tema que tengo que ser claro y categórico. Cuando se falta a la palabra, cuando la palabra de un político deja de ser sinónimo de decencia, de honorabilidad, y se pone intereses personales y se quiere pescar a río revuelto, pasa lo que pasó. Se autoconvocaron en algunas comisiones ilegalmente, porque el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice cuando se integran las comisiones, el primero de la lista convocará a la sesión para elegir presidente y vicepresidente de cada comisión. Se autoconvocaron y hay gente, colegas asambleístas, que sin desmerecer su derecho a presidir una comisión, quisieron anteponer intereses personales, acceder a las comisiones o entrar por la ventana, como quien dice.
Eso es totalmente nulo. Yo respaldo lo que ha hecho el Consejo de Administración de la Legislatura. Por algo son 6 votos contra 1, sí, que declararon la nulidad de lo actuado. Y le voy a hacer una comparación. La ley dice que cuando se instala la asamblea, los que presiden la asamblea son los asambleístas más votados. Por ejemplo, en el 2017 fue José Serrano. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos reunido 70 asambleístas, nos hubiéramos autoconvocado, hubiéramos desconocido la ley y elegido otro presidente o alguien que dirija la sesión sin respetar la ley? Eso es lo que sucedió, y la ley mismo dice que el pleno de la asamblea en 8 días, después de que no se haya podido elegir autoridades, nombrará a las mismas. Tengo entendido que el día martes de la próxima semana será puesto en el pleno de la asamblea un punto en donde se mencione quiénes son las personas, los asambleístas que irán a presidir esas comisiones que necesitan urgentemente ser integradas, puesto que ya llevamos 2 semanas todas las otras comisiones trabajando y estas todavía no están integradas completamente. Ahora, ingeniero Castañer, en otro aspecto, si usted podría darnos algunos detalles de qué pasó con estas 2 leyes tributarias que al parecer fueron eliminadas por error. Son leyes concernientes a el impuesto a los consumos especiales, contribuyentes relacionados a los paraísos fiscales. Se ha dicho que fue un error la eliminación de esta normativa. Una vergüenza realmente que de la parte operativa, en la parte logística de la Comisión de Derechos Colectivos se haya cometido este error, ¿no? Es decir, cuando se presentó la ley del adulto mayor, al tomar en cuenta algunas reformas que debían hacerse en leyes, se puso la eliminación de 2 leyes. Es algo gravísimo que ha pasado. Y para mí la única solución es que se presente nuevamente esas leyes y siga el trámite, porque aquí no hay fe de ratas, no hay posibilidad de que se retome ese tema, sino únicamente volviendo a presentar esas leyes, pero de manera urgente, puesto que, ya digo, esto es un error operativo, un error tal vez del equipo de la Comisión de Derechos Colectivos, que mandó, cuando se trató la ley del adulto mayor al pleno de la asamblea, ese tema indujo a que todos los asambleístas, ya en la moción del segundo debate de aprobación, votemos y tomemos una decisión cuando habían incluido en 2 líneas ese tema, que me parece muy grave y un error al cual se le indujo a toda la Asamblea Nacional. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por el Movimiento Creo.